Una capa de hielo de 2 kilómetros de espesor en Groenlandia había permanecido en absoluto silencio durante milenios, hasta que, una noche, un radar en una estación del norte detectó una señal proveniente de las profundidades. Un grupo de investigadores en esa remota base terminaba su turno, cuando un viejo equipo en la cabina comenzó a emitir interferencias extrañas. Al principio pensaron que se trataba de una falla causada por la actividad solar, pero la señal se repetía con una precisión inquietante. No venía del cielo ni de aviones en tránsito, sino desde abajo, atravesando los 2 kilómetros de hielo sólido. Aquella noche nadie logró dormir. Cuando los científicos superpusieron los datos en un mapa, distinguieron la silueta de algo tan grande y geométricamente definido que no podía ser una simple formación rocosa. Groenlandia, considerada durante mucho tiempo como un desierto helado sin vida, empezó de pronto a revelar secretos ocultos. Lo que yacía bajo esa masa congelada no solo ampliaba nuestra comprensión del pasado, sino que obligaba a aceptar que desconocemos por completo quién habitó este planeta antes que nosotros. Bajo la nieve no había solo tierra, sino un mundo detenido en el tiempo, destruido en un instante. Cada hallazgo parecía encajar como una pieza más dentro de un rompecabezas complejo que apuntaba a un enfrentamiento colosal entre la naturaleza y el paso del tiempo. Esta historia no comenzó en laboratorios modernos, sino en los duros años de la Guerra Fría. A mediados del siglo XX, surgió un ambicioso proyecto dentro de las investigaciones árticas llamado Gusano de Hielo. La idea era construir una red de túneles bajo el glaciar para mover misiles de forma encubierta. Cientos de jóvenes, equipados con ropa pesada, perforaban el hielo mientras luchaban contra la falta de oxígeno y el constante movimiento de las masas congeladas. Uno de los ingenieros, un joven que simplemente cumplía con su labor, durante una perforación profunda encontró una capa extraña de sedimento en el fondo. Recolectó aquella sustancia oscura en frascos de vidrio, los etiquetó y los envió al almacén. Nadie le dio importancia en ese momento, ya que el mundo vivía bajo tensión global y una muestra de tierra helada no despertaba interés. Esos frascos permanecieron más de 50 años olvidados en un congelador en Copenhague, relegados al fondo entre otras cajas. Décadas después, un técnico de laboratorio, al ordenar el lugar, encontró esos recipientes antiguos. Pudo haberlos desechado, creyendo que eran muestras inservibles, pero su curiosidad profesional lo llevó a examinarlos. Al colocar el contenido bajo el microscopio, sus manos comenzaron a temblar. En aquella masa oscura, que había permanecido atrapada bajo el hielo durante cientos de miles de años, no había solo minerales. Aparecieron fragmentos perfectamente conservados de ramas y diminutas semillas negras que parecían recién recolectadas. Aquello desafiaba toda lógica, porque, según el conocimiento científico, en ese sitio no debía existir nada más que roca desnuda desde hacía millones de años. En ese instante quedó claro que la cronología oficial del clima en Groenlandia estaba incompleta. El científico comprendió que sostenía pruebas de que el Polo Norte alguna vez fue un entorno verde y fértil, y que ese periodo ocurrió mucho más recientemente de lo que se creía. Este descubrimiento generó gran conmoción, pero solo era la primera pieza del rompecabezas. Si en el centro de la isla crecieron plantas, entonces también pudieron habitar seres que dependían de ellas. La pregunta era cómo llegaron y hacia dónde se desplazaban. La respuesta comenzó a surgir cuando aviones equipados con radares avanzados escanearon el territorio metro a metro. Lo que apareció en las pantallas dejó sin palabras a pilotos y geólogos. Bajo la superficie blanca se extendía una gigantesca cicatriz en la corteza terrestre, un cañón de dimensiones tan colosales que hacía parecer pequeño al Gran Cañón. Se trataba de un valle que se extendía por cientos de kilómetros, con paredes imponentes y un fondo por donde alguna vez fluyó un río poderoso. Lo más intrigante no era solo su tamaño, sino su trazado. Conectaba el corazón de la isla con sus costas del norte, como si hubiera sido una vía natural diseñada para el tránsito. Esto sugiere un escenario antiguo donde ese corredor servía para la migración de grandes animales y quizá de los primeros grupos humanos, protegidos por las paredes del cañón contra los vientos helados, sin imaginar que miles de años después su ruta quedaría sepultada bajo el hielo. Este cañón parece un enlace perfecto entre regiones que hoy están separadas por el océano, lo que plantea una pregunta inquietante. Si este camino existió, ¿quién lo recorrió y qué huellas dejó? Cada nuevo escaneo revela objetos extraños en su interior, estructuras que no parecen simples rocas, lo que incrementa el misterio. Cuando los investigadores comenzaban a asimilar la existencia de este enorme cañón y de un pasado verde bajo el hielo, Groenlandia presentó un nuevo enigma aún más impactante. Un grupo de científicos que analizaba imágenes satelitales en el noroeste de la isla detectó una forma inquietante, un círculo perfecto oculto bajo el glaciar Hiawatha, hundido en la corteza terrestre. No era una depresión cualquiera, sino la marca de un impacto de una fuerza difícil de imaginar. El diámetro del cráter
cráter alcanza los 31 kilómetros. Para dimensionarlo, en su interior cabría una gran ciudad completa con parques, industrias y edificios, y aún así parecería pequeña frente a sus bordes. El silencio en el laboratorio fue absoluto. Comprendieron que estaban frente a evidencia de un evento de escala planetaria. Durante mucho tiempo se pensó que Groenlandia era solo hielo, pero este hallazgo contaba una historia completamente distinta. Hace aproximadamente 12.800 años, en un día aparentemente normal, un objeto incandescente atravesó el cielo ártico a una velocidad imposible de percibir. Al impactar contra el hielo, liberó una energía descomunal que transformó el entorno en cuestión de segundos. Para cualquier ser vivo presente en ese momento, el mundo simplemente desapareció. Este evento cambia radicalmente nuestra visión de la historia humana. Se ha creído que la civilización avanzó de manera gradual, pero este descubrimiento sugiere que un solo impacto pudo interrumpir ese progreso. Esto podría explicar por qué muchas tradiciones antiguas hablan de fuego proveniente del cielo y grandes inundaciones. No sería un mito, sino el recuerdo de una catástrofe real que provocó un invierno global y obligó a los sobrevivientes a comenzar desde cero. Groenlandia habría sido uno de los puntos clave de ese desastre que alteró el destino de toda forma de vida. Sin embargo, lo más inquietante surgió después, cuando los científicos analizaron el hielo alrededor del cráter. Entre burbujas de aire y partículas comunes, encontraron rastros microscópicos de platino y polvo de diamante, materiales que solo se forman bajo condiciones extremas de temperatura y presión. Junto a ellos, también aparecieron evidencias de incendios masivos en la antigüedad. Esto lleva a una reflexión inevitable. Si el fuego arrasó bosques enteros, ¿qué ocurrió con las criaturas que habitaban en ellos? Los investigadores comenzaron a preguntarse si los seres humanos pudieron haber estado en Groenlandia justo en el momento de la catástrofe. La respuesta empezó a revelarse en los bordes de los glaciares en deshielo, donde el agua arrastraba hacia la superficie objetos que no deberían existir en ese lugar. Un arqueólogo que trabajaba en la costa observó un destello en un pequeño arroyo. Pensó que se trataba de una roca común, pero al recogerla descubrió que sostenía una punta finamente elaborada por manos humanas. La forma era tan precisa y extraña que no coincidía con ninguna cultura conocida de la región. Parecía obra de alguien con gran habilidad, intentando sobrevivir en un entorno cambiante mediante técnicas que apenas hoy comenzamos a comprender. Todo esto sugiere que bajo el hielo de Groenlandia no solo yace la historia de la desaparición de los mamuts, sino también la de un grupo humano perdido, mucho más ingenioso de lo que imaginábamos. Lo más intrigante es que estos hallazgos se distribuyen a lo largo de rutas que conducen al interior de la isla, hacia un enorme cañón. Poco a poco se perfila un camino, como si siguiéramos las huellas de quienes escapaban del fuego y del frío. ¿Hacia dónde se dirigían? Tal vez, en el corazón de la isla, aún oculto bajo el hielo, exista algo más que simples rocas. Cada nuevo dato nos acerca a respuestas, pero también despierta preguntas inquietantes sobre nuestro propio destino. Groenlandia ha dejado de ser solo un punto en el mapa. Se ha convertido en una especie de máquina del tiempo que nos muestra lo rápido que puede desaparecer la vida tal como la conocemos, y lo poco que quedará de nosotros tras miles de años. Cuando el impacto inicial del descubrimiento del cráter se disipó, los científicos decidieron explorar aún más atrás, hacia una época en la que el mundo era completamente distinto. En un laboratorio silencioso, interrumpido únicamente por el zumbido de los equipos de refrigeración, un grupo de biólogos analizaba muestras de hielo más antiguas que cualquier otra estudiada. Utilizaban una técnica para extraer ADN antiguo, similar a reconstruir un objeto hecho polvo a partir de diminutos fragmentos. En un momento, uno de ellos se quedó inmóvil frente a la pantalla. En una muestra tomada de la capa más profunda, donde el hielo se mezcla con sedimentos, apareció el código genético de un mastodonte. Parecía un error, algo imposible. Estos animales, semejantes a los mamuts, habitaban climas más templados. ¿Qué hacían en el Polo Norte? Sin embargo, los datos eran claros. Hace 2 millones de años, Groenlandia no solo era verde, sino un denso bosque mixto donde abedules y coníferas formaban una vegetación espesa. Imagina ese escenario. En lugar de hielo, el sonido del viento entre las hojas, el canto de las aves y el paso pesado de gigantes abriéndose camino entre la maleza. Este descubrimiento transforma nuestra comprensión del planeta, demostrando que la vida es mucho más adaptable de lo que creíamos. Pero si había mastodontes, también había alimento, refugio y quizá depredadores. Lo más desconcertante es que estos animales vivieron allí en una época en la que nuestros ancestros apenas comenzaban a caminar erguidos en otro continente. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Pudieron cruzarse sus caminos mucho antes de lo que indican los libros? Siempre hemos creído que el norte estuvo cerrado a los humanos durante millones de años, pero Groenlandia parece contar otra historia. Fue un territorio abierto, rico en recursos. Aún más extraño es que en esas mismas muestras se hallaron rastros de criaturas que no deberían existir en el Ártico, como ciertos cangrejos y moluscos propios de aguas cálidas. Esto sugiere que antiguos océanos templados bañaban sus costas, creando un auténtico oasis. A este misterio se suma otro hallazgo. En uno de los núcleos profundos apareció un depósito
recubrimiento metálico inusual, diferente al hierro meteórico encontrado en el cráter. Su estructura es extremadamente rara en la naturaleza. Algunos científicos creen que podría deberse a actividad volcánica muy antigua, mientras que otros sugieren procesos químicos aún desconocidos. Este material se encuentra justo en la capa previa a la desaparición de los bosques, como si Groenlandia hubiera atravesado un periodo geológico intenso antes de quedar cubierta por hielo. Mientras los biólogos analizan los genes, los geólogos encontraron algo aún más tangible. Al escanear el fondo de un lago subglacial, detectaron acumulaciones de rocas con una disposición demasiado ordenada. La naturaleza suele ser caótica, pero estas formaciones parecen cimientos o estructuras defensivas. La ciencia es cautelosa y sugiere que el glaciar pudo haber acomodado las piedras de esa manera, pero resulta inevitable imaginar la sensación del investigador al observar en la pantalla patrones geométricos donde no deberían existir. Esto refuerza la idea de que Groenlandia no fue únicamente un territorio cubierto de bosques y fauna, sino un lugar donde, hace muchísimo tiempo, alguien intentó intervenir y transformar el entorno a gran escala. La gran pregunta es, ¿qué ocurrió con aquellos ecosistemas y sus habitantes? La clave está en la velocidad con la que llegó el frío. Los estudios de los estratos revelan que el paso de un entorno fértil a un paisaje congelado ocurrió en términos geológicos en un instante. No fue un deterioro progresivo, sino algo abrupto, como si de pronto se hubiera apagado la luz en una sala inmensa. Por eso, los restos orgánicos que hoy se descubren, semillas, hojas y material genético, se conservan en un estado excepcional. El congelamiento fue tan repentino que todo quedó sellado en vida. Groenlandia se convirtió en una gigantesca cámara de congelación natural que preservó evidencias de un mundo desaparecido en su punto más alto de desarrollo. Ahora, con el deshielo, estamos abriendo esa cápsula sin saber con certeza qué más encontraremos. Cuando los científicos compararon el mapa del Gran Cañón con las zonas de hallazgos más extraños, surgió una escena digna de una historia de exploración. Imagina a una persona al borde de un precipicio de 800 metros de profundidad, con un río caudaloso fluyendo abajo, rodeado de animales y protegido por las paredes del cañón de los vientos helados del océano Ártico. No es ficción, así era Groenlandia cuando funcionaba como un puente natural entre continentes. A diferencia de lo que solemos pensar, los antiguos no estaban aislados. Las rutas ocultas bajo el hielo indican movilidad y conexión. Tribus enteras utilizaban este enorme cañón como una vía natural, un corredor seguro que atravesaba la isla sin riesgo de perderse o congelarse. La evidencia más intrigante es un pequeño objeto hallado en la salida norte del cañón, un fragmento de obsidiana, un vidrio volcánico que no puede originarse en esa región. Las fuentes más cercanas se encuentran a miles de kilómetros, en territorios que hoy corresponden a Islandia o Canadá. ¿Cómo llegó ese material a manos humanas en un lugar tan remoto, en una época en la que, según la versión tradicional, apenas se dominaban herramientas básicas? Ese diminuto fragmento negro cambia todo el panorama. Indica la existencia de redes de intercambio a gran escala o de travesías extremadamente largas. Aquellas comunidades no solo sobrevivían, compartían recursos, conocimiento y recorrían territorios que hoy parecen imposibles de cruzar. El misterio se intensifica con el descubrimiento de campamentos distribuidos a intervalos regulares a lo largo de la ruta, como una cadena de antiguas posadas. Se puede imaginar a los viajeros descansando junto a fogatas, conscientes de que aún les esperaban cientos de kilómetros por recorrer en el fondo del cañón, pero también sabiendo que ese trayecto era su única opción frente al avance del frío. Cada asentamiento funciona como una cápsula del tiempo. En uno de ellos, bajo una capa de ceniza, se hallaron restos de calzado confeccionado con una precisión sorprendente, con costuras finas y sistemas de sujeción avanzados, lo que demuestra que estaban preparados para recorridos extremadamente largos. Eran verdaderos especialistas del camino, y para ellos Groenlandia no era un límite congelado, sino una ruta estratégica. Sin embargo, este corredor termina de forma abrupta y violenta. En el punto donde el cañón desemboca en el océano, los estratos muestran una mezcla caótica de hielo, arena marina y fragmentos rocosos, como si una gigantesca ola, posiblemente generada por el impacto de un asteroide, hubiera irrumpido y transformado completamente el paisaje. Quienes se encontraban allí enfrentaron un evento natural sin precedentes. Las imágenes de radar actuales no muestran solo el relieve, sino una escena congelada de catástrofe instantánea. Todo lo que esas personas llevaban, herramientas, conocimientos, historia, quedó sepultado bajo una capa de hielo de 2000 metros que cubrió el valle como un manto pesado. A esto se suma un elemento desconcertante. Los instrumentos modernos detectan anomalías térmicas en el fondo del cañón. Algunas zonas presentan temperaturas superiores a las del entorno. Aunque los científicos lo atribuyen a procesos geológicos, persiste la posibilidad de ecosistemas aislados o incluso de rastros de vida que lograron resistir en las profundidades.
Groenlandia continúa revelando fragmentos de una civilización antigua y ocultándolos nuevamente bajo el hielo. Sin embargo, cada descubrimiento deja claro que no somos los primeros en intentar dominar este territorio y que la supuesta simplicidad de nuestros antepasados es una percepción equivocada. Hoy, el deshielo permite que estas antiguas rutas vuelvan a emerger, como si una historia pausada hace 12.000 años volviera a ponerse en marcha. Cada hallazgo, desde un trozo de obsidiana hasta las huellas de una fogata, nos acerca a comprender hasta dónde puede llegar el ser humano para sobrevivir y qué secretos es capaz de llevar consigo incluso a la tumba. Cuando parecía que ya no quedaban más sorpresas, los investigadores decidieron perforar en la zona más profunda de la isla, donde el hielo alcanza los 3.000 metros de espesor. Allí, en condiciones extremas donde los materiales se vuelven frágiles, descubrieron agua líquida atrapada bajo una presión enorme, un lago aislado durante millones de años. En las muestras extraídas se identificaron microorganismos desconocidos, capaces de sobrevivir en completa oscuridad y bajo condiciones extremas, conservando su vitalidad en estado latente. Este hallazgo convierte a Groenlandia en un archivo biológico del planeta, donde podrían almacenarse las claves genéticas de innumerables formas de vida. Sin embargo, lo más inquietante surgió al analizar los campos magnéticos del centro de la isla. Las imágenes de radar muestran estructuras con densidades anómalas, demasiado grandes y simétricas para ser formaciones naturales comunes. Oficialmente se explican como efectos del hielo, pero la duda permanece. ¿Y si en ese lugar protegido existieron construcciones capaces de resistir incluso una glaciación? Groenlandia se asemeja hoy a un libro antiguo cuyas páginas comienzan a despegarse tras miles de años. Lo que revela no es solo historia, sino advertencias, cómo un entorno próspero puede convertirse en una tumba helada en cuestión de tiempo, y cómo un evento cósmico puede borrar millones de años de evolución. Es un reflejo de nuestra propia fragilidad. A medida que el hielo retrocede cada verano, nuevos vestigios salen a la luz, desde semillas aún viables hasta objetos de origen incierto. Los científicos preparan nuevas expediciones para responder una pregunta inquietante: ¿cuántas veces la civilización ha estado al borde de desaparecer antes de renacer? Groenlandia ya no guarda silencio. Su historia resuena en cada grieta del hielo y en cada burbuja liberada tras 12.000 años atrapada. Ese eco del pasado no solo invita a investigar, sino a comprender. En él podría encontrarse la clave de nuestro futuro. Las investigaciones se centrarán en 3 líneas principales: perforaciones en el cráter Hiawatha para analizar el vidrio de impacto y rastros orgánicos, instalación de sensores sísmicos bajo el hielo del Gran Cañón para estudiar su estructura y detectar posibles formaciones no naturales, y análisis de anomalías térmicas en el centro de la isla en busca de ecosistemas subglaciales. Paralelamente, un proyecto global busca reconstruir el genoma de Groenlandia, analizando ADN antiguo para entender tanto especies extintas como poblaciones humanas. Estas misiones pueden tomar décadas, pero cada descubrimiento aporta una pieza clave. La historia humana no es lineal, sino un ciclo de desaparición y renacimiento registrado en el hielo. Y aunque este relato llega a su fin, la exploración continúa. En este mismo instante, nuevas perforaciones se realizan en el norte, buscando respuestas. Tal vez el próximo hallazgo cambie por completo lo que creemos saber, porque los descubrimientos más importantes ocurren justo donde la razón duda y la curiosidad se enciende.